Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, se convirtieron muchos y abrazaron la fe. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor ha cimentado a Sión sobre el monte santo y prefiere sus puertas a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios e etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Vayan al mundo entero y proclamen la buena noticia a todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The feast of the En dedication was aquel taking tiempo place se in celebraba en Jerusalem. Jerusalén la It was fiesta winter, de la dedicación del and templo. Jesus walked Era about in invierno the y temple Jesús se area paseaba en el on the templo portico por el of pórtico Solomon. de Salomón. So the Jews Los gathered around judíos, him and rodeándolo, said to le him, preguntaban, "How long ¿hasta are you cuándo going to nos keep vas a us tener en in suspenso? suspense? If you are the Si tú Christ, eres el tell us Mesías, plainly." dínoslo francamente. Jesus answered them, Jesús les "I respondió, told you, se lo he and you dicho, do not believe. y no creen. The works I Las do obras que in yo my hago en Father's nombre de mi name Padre, testify to me. esas dan testimonio de mí. But you do Pero not believe, ustedes no creen, because you are porque no not son among my sheep. ovejas mías. My sheep Mis ovejas hear my voice. escuchan mi voz I know them, y yo las and they conozco, follow me. y ellas me siguen, I give y them yo les eternal doy life, la vida eterna. and they shall No never perecerán perish. para siempre, No one y can nadie take them las out of my hand. arrebatará de mi mano. My Father, Mi Padre,
who has given que them me to las me ha dado, is greater than all, supera a todos, and no one y can take nadie them out puede of the Father's arrebatarlas hand. de la mano de mi Padre. The Father Yo and y el I Padre are one. somos uno. Verbum Domini. A couple years ago, I came to know a Greek Orthodox priest here in town. He's from the Kingdom of Jordan, Father Nabil. And we had a good set of conversations. We'd have lunch together and talk about various issues that certainly affect both the Greek Orthodox and the Catholic communities. And because of his other contacts here in town, he came across quite a number of ministers who had their own denominations, usually a non-denominational church, though a few belonged to certain Pentecostal groups and such. And he was totally perplexed by what these ministers said to him about their faith. They kept on saying that Jesus is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesus is all three persons. And their logic would be, well, it says in Matthew 28 that Jesus ordered the apostles to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. But it also says in Acts that you baptize in the name of Jesus. And what they were doing is a certain type of theological algebra. They were saying that if you baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and you baptize in the name of Jesus, therefore, Jesus is the Father, Son, and Holy Spirit. And this is something that has spread among very many groups, hundreds, well, probably thousands of groups, because so many of these non-denominational groups are established as their own denomination, and this is what they teach. And it shows up in a variety of preachers, even on some of the television shows. And this is something very important to pay attention to in light of today's gospel. Because this teaching actually showed up. And when I first came across this, I said, is this a new heresy? And then, of course not. As you've heard me say many times, one of my favorite quotes from the Old Testament is from Ecclesiastes, where he taught, "Ein kol chadash tachat hashamesh." There's nothing new under the sun. And sure enough, there was, in the very first century, a heretic named Carinthus, who just thought that God is one person. And then we see, especially in the 3rd century, a number of folks teaching this. There was a man from Smyrna in Asia Minor named Noetus, who said that Jesus is the self-same person as the Father. And another man from the Asia Minor, which is now Turkey, also taught, his name was Praxeus, the same doctrine, that Jesus is the same person as the Father. And then in Egypt, another man, a priest named Sibelius, also taught this. And they said, well, what you really have are the Father, Son, and Holy Spirit are just 3 different ways that the same person shows himself. They're not 3 persons, but just 3 different ways
that God manifests himself at different times. And then we've seen also another form of this coming up in a number of the traditional churches. In fact, some of the larger denominations have now opened up options because they don't want to say Father, Son, and Holy Spirit. They'd rather use terms that are neutral as far as gender. So they'll talk about God as creator, as redeemer, and sanctifier, which are, again, three modes of acting. And some denominations even baptize in the name of the Redeemer, of the Creator, the Redeemer, and the Sanctifier. A friend of mine up in Chicago was a pastor, and he was just walking through church on a Sunday as his assistant was baptizing some children in the name of the Creator, Redeemer, and Sanctifier. It even occurred in Catholic groups. And this pastor went right over there and took over. Fue allá y se encargó y se volvieron a bautizar porque habían sido bautizados en un método católico. Entonces, ¿qué está en juego? Parte del problema es que cuando escuchan esta frase en Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y el y yo somos uno. No le prestan atención a las palabras. Por eso es que es muy importante comprender. No tienen que saber el griego para entenderlo. Hay que saber cómo funciona el idioma. No es acerca de sonar sofisticado, parecer inteligente o sofisticado, es cómo funcionan los idiomas. Y es acerca de cómo mirar. Esto es un elemento muy importante y en este caso vemos algo muy importante que son las palabras del Padre y yo somos uno. El motivo por el cual esto es tan importante es porque tenemos a alguien que dice yo, significa que él no está reclamando ser una especie de empleo, una tarea. Dios creó, redimió, santificó. Esas son tareas, cosas que Dios ha hecho, pero no son personas. Sin embargo, tampoco sería bueno decir que todavía alguien lo hace, que el Padre y yo somos uno solo. Porque el Padre y yo somos uno igual. Si Dios lo hubiera dicho, si Jesús lo hubiera dicho que es lo mismo que el Padre, Él. Sin embargo, Él no lo dice, el Padre y yo somos uno. Ni somos uno e iguales, como el Celes Naetus había dicho, sino que es el Padre y yo somos uno, y esto indica dos distintas personas. Hay dos personas que están actuando porque las modalidades no actúan, sino que son acciones. Entonces las personas son cosas que hacen y impactan, y el motivo por el cual fue algo herético era decir, te bautizo en el nombre del Creador y el Redentor y el Santificador. Cuando crees tres personas, están las tres en el acto de la creación. Cuando Dios redime a las tres personas, todos actúan en el acto de redención. Las tres personas santifican. Y eso es lo que hacen en uno de los muy importantes doctrinas de la Trinidad, es que cuando Dios actúa para con nosotros, cuando Dios se relaciona con las criaturas, a los seres humanos
o cuando son ángeles, las tres personas actúan al mismo tiempo. No dicen, bueno, voy a tomar un descanso, ahora tú te toca. No, esto no es pagano, es una diversidad de Dios. No, los paganos enseñaban que había muchos dioses, lo cual está equivocado también. Y a veces uno de los dioses descansaba y otras veces nosotros tomamos su lugar. No, ese no es el asunto jamás. En toda la eternidad con la Santísima Trinidad. Las tres personas crean de manera que Dios Padre habla. Jesús es la palabra que es hablada. La palabra de Dios, el Hijo de Dios, es la palabra que es hablada por mediación de cual todo llegó a ser y sin Él nada puede haber sido. Esto es evidente en Juan, que está tanto involucrado en la creación como el Padre, y que el Padre, mejor dicho, el Espíritu Santo, está sobre las aguas. Y las tres personas están en el proceso de crear. En la cruz es únicamente Dios, el Hijo, que cuelga sobre la cruz. La forma que es enseñado es que el Hijo es el Padre y, por supuesto, el Padre también sufrió sobre la cruz. Y esto formó parte de su herejía. Y la iglesia dice no. Sin embargo, desde la cruz, Jesús podía hablar al Padre y decirle, Padre, en tus manos comprometo mi espíritu. Por lo tanto, las tres personas están presentes. Y también vemos que en la santificación, al santificar a Jesús, se nos dice en Juan 17 que el Padre lo santificó mediante tu nombre, el nombre Padre. Sin embargo, lo santificó en el Espíritu Santo, porque vino el Espíritu Santo para santificar a las tres personas que se santifican. Cuando Dios actúa para con nosotros, las criaturas, las tres personas actúan a la vez. También decimos este misterio en que Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Y solamente dice, bueno, es aquí en que en la lectura del día de hoy de los Hechos de los Apóstoles, dice que uno de las primeras conferencias judías empiezan a evangelizar a los griegos. Y eso fue algo difícil en muchas formas. Una de las primeras tentaciones del pueblo judío que se convirtieron en cristianos, es decir, bueno, esta es una salvación para Israel, porque como los apóstoles enseñaron en todos sus sermones, veremos cada vez más estos sermones, que siempre regresaron a la historia total de Israel. Es que Jesús entonces no es el Mesías de los judíos, sí lo es, pero también es el Mesías del mundo entero. Cuando dijo en Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo, creado, procreado. Por eso las diferentes personas, en la mayor parte, cuando pasó el tiempo, esos nuestros propios ancestros, de otras partes de Europa y otras partes del África, muchos somos del Asia, muchos de Latinoamérica y Norteamérica. Estos diferentes grupos son llamados a la misma salvación. Y uno de los desarrollos que tuvieron lugar, como los griegos que evangelizaron, que también ofrecieron a las iglesias una de las visiones internas de su propio idioma, las visiones de su propia habilidad para pensar y filosofar, y nos ayudaron a hacer una distinción entre personas que escogen y la sustancia en que es Dios. De manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo en el ser
son completamente dioses. Ninguno de ellos es menos Dios que los otros dos. Son infinitamente, plenamente Dios. Por eso utilizamos en el credo que es expresión Dios de Dios, luz de luz. Cuando uno toma una vela y uno enciende otra vela con ello, es que la llama original se convierte en algo más pequeño porque uno ha tomado luz de ella, llama de ella. No, es más pequeña que la otra. No, no lo es. La llama no es algo disminuido al dar luz a otra vela. Por eso las tres personas son una sola. Esta es una imagen buena para nosotros, para comprender que son completamente dioses, como una llama que va de una candela a otra, de una vela a otra, y no se pierde nada al pasar de una vela a otra. Esta fue una imagen muy útil a principios de la iglesia, porque a principios de la iglesia había el hecho de estar en contra de estos diferentes herejes. Y uno ve a personas como San Dionisio Magno, que fue patriarca de Alejandría, que estaba contra de Severio. El Papa al mismo tiempo hacía lo mismo, y debíamos decir que debemos mantener la misma fe que se nos dio por parte de Jesús y sus apóstoles, que decimos que no podemos hacer algo que sea distinto de lo que enseñó Jesús y que lo pasaron los apóstoles. Por lo tanto, proclamamos que hay un Dios, y decimos esto cada vez que decimos el credo, que los apóstoles es el credo de Nicea. Decimos, nosotros creemos en un solo Dios, no creemos en tres dioses. Sin embargo, inmediatamente decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y describimos a cada uno de nosotros por nuestra capacidad, como a nuestras pequeñas mentes, para que tratemos de entender un misterio infinito, e incluso el hecho de que no lo entendamos completamente es un misterio que Dios sí nos ayuda más allá. Es un misterio que es difícil de entender. Nuestra tarea entonces es decir, bueno, yo no denegaré, y un lado o el otro del misterio. Es la forma de la ortodoxia. La forma de la ortodoxia es, yo mantendré la unidad de Dios, mantendré tres personas distintas, y al hacerlo, dejar que proclamemos lo que dijo Jesús. Puedo ayudar a atraer a la gente a Él, puede utilizarme a mí para atraerme de la corrupción del mundo, quitarme de ahí, y lo que despersonalizará a Dios y que denegaría su amor, que denegaría la comunidad humana y la dignidad de la persona en cuya imagen nosotros hemos sido hechos. Y ese es uno de los motivos por lo que esto es tan importante. Cuando la Escritura dice que fuimos hechos en la imagen y semejanza de Dios, tenemos que entender tanto como podemos entender de estos misterios. Por lo tanto, también preservamos la dignidad del pueblo alrededor nuestro, y también que hemos sido hechos en la imagen y semejanza del mismo Dios, un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al hacerlo, nos acercamos más a la santidad, apartándonos del mal y de la oscuridad del malvado, para que podamos ser Jesucristos como ovejas verdaderas que nunca fueron perdidas, sino que son conducidas por Él directo al Padre.